de nuestros medicamentos y nos hemos convertido en aliados confiables para pacientes, médicos, veterinarios, farmacéuticas y científicos alrededor del planeta. Gusto de tener a la doctora Dayana Arenas Aya con nosotros, quien será nuestra speaker. La doctora Dayana es médica dermatóloga de la Fundación Universitaria Sanitas y además trabaja en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Entonces vamos a estar súper concentrados. Este es un producto súper ganador con un gran diferencial y es la primera vez que en nuestra compañía tenemos esta calidad de producto en esta categoría de cosmético. Los dejo entonces con la doctora. Doctora, bienvenida y muchas gracias. Buenos días a todos, estoy muy contenta de estarlos acompañando acá en el primer evento de Atopel que tiene la compañía con ustedes. Espero que ustedes el día de hoy aprendan mucho, espero poderles transmitir lo que para nosotros en dermatología significa la dermatitis atópica, una enfermedad tan importante. Y les pido por favor que en el momento en el que tengan alguna duda, que desconozcan alguna palabra, hoy seguramente van a ver muchas cosas nuevas que no conocemos, entonces que levanten la mano y vamos contestando preguntas a medida que vamos haciendo la charla, ¿listo? Muy bien. Bueno, les quiero contar que la dermatología es una especialidad médica que se encarga del estudio de la estructura, la forma de la piel, de las enfermedades que afectan la piel, así como de todas las funciones que tiene este órgano maravilloso que tenemos todos los seres humanos, que tienen también los animalitos. Entonces, pues a eso nos dedicamos nosotros todos los días, a estudiar, a hacer investigación y a evaluar cuáles son las enfermedades de la piel y cómo le podemos ayudar a nuestros pacientes. La piel es el órgano más grande que tiene el ser humano. Mide aproximadamente 1,75 a 2 metros en extensión. Obviamente eso depende del tamaño del paciente. Una paciente pequeñita como yo no tiene la misma cantidad de piel que una persona como la que sostiene la cámara, ¿listo? Que es muy grande. Entonces yo tengo como 1,5 y él tiene como 3 metros de piel. Pero lo que quiero llamar la atención es que la piel es el órgano más grande del cuerpo y es un órgano muy importante porque tiene muchas funciones. Tiene funciones de protección, entonces la piel nos protege frente a la radiación ultravioleta, frente a estímulos de temperatura extrema, el frío, el calor, nos protege también frente a químicos, frente a la polución, la contaminación a la que estamos expuestos todos los días, protege nuestros órganos internos. Entonces imagínense que nosotros no tuviéramos piel y tuviéramos los intestinos expuestos, el corazón, los pulmones. La piel es un órgano muy importante. También permite la regulación del medio interno de nuestros órganos internos con el exterior. Entonces con el sudor, el cambio de temperatura normal que tenemos, nosotros tenemos procesos de equilibrio entre nuestro interior y nuestro exterior. La piel también nos permite a nosotros protegernos frente a las infecciones, las bacterias, los virus, los parásitos, ¿listo? Si no tuviéramos esta cobertura natural, estaríamos mucho más expuestos a las infecciones. Por otro lado, es un órgano inmunológico, es un órgano que como el sistema respiratorio, digestivo, urinario, tiene la característica de tener células de la defensa que nos protegen frente a agentes externos como los que le mencioné ahorita. Y por otro lado, nos da la comunicación con el ambiente y con otros seres humanos. Entonces, la piel es un órgano maravilloso que si está saludable, refleja esa salud en su exterior. ¿Listo? Es también importante que ustedes conozcan que hay diferentes tipos de piel, entonces la piel de los niños, la piel de la raza negra, la pelirroja que vimos ahorita, con pecas, pelo rojo, los caballeros hoy en día también se cuidan mucho su piel, no solamente las mujeres, sino que hoy en día los hombres también buscan mucho el cuidado de su piel. Y la piel adulta, la piel madura, que también es una piel que requiere cuidados especiales. Las pieles van cambiando a medida que cambia, a medida que avanza el tiempo, las diferentes edades, y es importante que nosotros le brindemos a cada una de esas edades pues un cuidado especial.
Esta es la estructura de la piel. Es muy importante conocer cómo es el órgano, conocer cómo funciona más o menos, porque a partir del conocimiento de la función de los órganos es que nosotros podemos entender las enfermedades y saber cómo pueden ser los tratamientos adecuadamente. Entonces les voy a mostrar aquí una fotografía en la que les explico cuáles son las capas de la piel. La piel tiene una epidermis, que es lo que nosotros visiblemente vemos con el ojo humano, tiene una capa más profunda que se llama la dermis y tiene una capa profunda que se llama la hipodermis. En esa hipodermis vienen inmersos los vasos, las venas, las arterias y los nervios que van a irrigar y a inervar adecuadamente la piel, ¿listo? Entonces, si alguna de estas tres capas está alterada, pues entonces se va a dañar normalmente la función que tiene la piel, ¿listo? Y a este lado les muestro cómo nosotros en el microscopio vemos la histología de la piel. Entonces, son las mismas tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, que aquí estas bolitas blancas que ustedes ven acá, que son estas mismas pintadas aquí en amarillo, son las bolitas de grasa, como el colchón de grasa natural que tiene nuestra piel, ¿listo? Las capas de la piel son un poco diferentes dependiendo de la localización. La piel de la cara no es igual a la piel de las palmas y las plantas. Las palmas y las plantas son duras porque nosotros la necesitamos de esa consistencia dura porque es con lo que cogemos, con lo que pisamos, listo, es lo que está en contacto directo con sustancias que son fuertes. Por esa razón la evolución ha hecho que nuestras palmas y plantas sean duras. Y por ejemplo la piel de la cara es una piel mucho más delgada. Dentro de la piel nosotros tenemos otros como órganos mucho más pequeñitos que la componen y que también tienen mucha importancia en la función, en la estructura normal de la piel. Entonces la piel normal tiene glándulas sebáceas, que son glándulas que se encargan de secretar un material que es el sebo, que es un material grasoso, que es rico en muchas sustancias que normalmente salen a la superficie de la piel e hidratan la superficie de todo nuestro cuerpo. Tenemos glándulas sebáceas en toda la superficie corporal, donde más abundan es en la cara, en el pecho y en la espalda, y en las palmas y plantas sí no tenemos, esas son áreas que son más secas, pero en el resto del cuerpo tenemos glándulas sebáceas para la hidratación normal de nuestra piel. Esas glándulas sebáceas vienen asociadas siempre a un pelo que nosotros llamamos folículo piloso, ¿listo? Pelos también hay en todas partes, menos en las zonas sacrales, que llamamos sacral a lo que son palmas y plantas, ¿listo? Como les mencionaba, hay un colchoncito de grasa en la parte más inferior de la piel que se refiere al tejido adiposo o células grasas, que son las que contienen los vasos, los nervios que van a llevar todos los nutrientes y a recoger también todas las sustancias que deben, tóxicos y sustancias que deben devolverse de nuevo a la circulación, ¿listo? Y los nervios son muy importantes en la piel está supremamente inervada, por esa razón nosotros tenemos tacto superficial, tenemos tacto profundo, sentimos las caricias, sentimos los besitos de los hijos, ¿listo? Por esa razón, porque la piel tiene una gran cantidad de nervios, ¿listo? Las glándulas sudoríparas también están presentes en toda la superficie de la piel y ellas están encargadas de sacar a la superficie, de excretar todas aquellas sustancias que son de eliminación. Entonces nosotros todo el tiempo estamos eliminando. Cuando los seres humanos consumimos, por ejemplo, medicamentos que son muy fuertes, la piel también se encarga de excretar a la superficie todas esas toxinas, todos los residuos de las cosas que consumimos normalmente. ¿Listo? Entonces las glándulas sudoríparas también a través de la salida del sudor regulan la temperatura. Por eso cuando nosotros tenemos calor sudamos tanto. Bueno, porque es un mecanismo de control de la temperatura corporal. Y quiero llamarles la atención aquí muy importante a dos cosas. La primera es a que revisemos cómo son la forma de las células, porque eso tiene implicación después en la dermatitis atópica. Y la segunda es a que analicemos también algunas cosas de la función de la piel en esta fotografía. Entonces, lo primero que les quiero llamar la atención es a que ustedes se fijen que la piel tiene diferentes tipos de células, son las mismas células en realidad, pero tienen como un cambio de forma a medida que suben hacia arriba.
Entonces aquí abajo teníamos la grasita, aquí tenemos la dermis, que es la parte media de la piel, la capa media que les mencioné ahorita, y aquí esta, desde la línea azul de células hacia arriba, es la epidermis, que es la epidermis, es la capa de la piel que está enferma en la dermatitis atópica. ¿Listo? Entonces quiero que se fijen que esta capa de células basales, es decir, que están en la parte inferior de la epidermis, son unas células cuboidales, organizadas. Estas células son las más importantes de todas porque son a partir de estas de las cuales se van a generar todas las otras capas hacia arriba. Entonces, a partir de esta célula, de esta capita de células azules, crece hacia arriba la piel. Esas células a medida que crecen van cambiando de forma. Aquí alcanzan a ser todavía un poco como poligonales, ¿listo? Como que tienen muchas formas, pero son más o menos cuadradas, rectangulares, pero a medida que suben hacia arriba las células se van aplanando, ¿listo? Y es una característica muy importante que tiene la piel. Cuando ya llega a la parte más superficial, que esto es lo que nosotros vemos con el ojo, esta parte más superficial que se llama la capa córnea o el estrato córneo, cuando ya estas células han madurado lo suficiente, estas células son tan planas que no se puede distinguir una de la otra, están completamente unidas, cohesivas entre sí. Hay una gran cantidad de sustancias que se producen a partir de aquí abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, que permiten que finalmente arriba en el estrato córneo eso sea como una placa de concreto, ¿listo? Que no permite que haya una entrada de sustancias que no queremos que entren, o sea, vuelve como impermeable la piel en cierta forma y tampoco permite la salida de sustancias que no queremos que salgan. Entonces, este estrato córneo es muy importante para nuestra piel, que nosotros podamos mantener el estrato córneo intacto, cohesivo, unidas las células unas con otras, es lo que permite que nuestra piel primero no descame, primero no sea reseca, segundo no rasque, porque la piel reseca rasca y es una cosa que vamos a ver durante toda la charla, y tercero que no entren sustancias que nosotros no queremos que le hagan daño a nuestro organismo, como sustancias del ambiente, como bacterias, hongos y ese tipo de cosas, ¿listo? Esta estructura de células que están acá, nosotros la llamamos como si fuera una estructura en cemento y ladrillos, más o menos, como una pared de concreto, porque realmente es que esa es la función de la piel. La función que tiene aquí la generación de tantas proteínas, tantas sustancias que son tan difíciles a veces de estudiar, tiene esa función, que las células a este nivel parezcan como una pared de concreto, bien unidas entre ellas, ¿listo? Entonces, pues bueno. Y vamos a hablar entonces hoy de la dermatitis. La dermatitis o eczema son sinónimos. Entonces, cuando ustedes encuentren eczema atópico o dermatitis atópica es lo mismo, ¿listo? Sin embargo, hay muchísimas dermatitis, ¿listo? Dermatitis microbiana, dermatitis numular, dermatitis seborreica, dermatitis hay 20 o más, ¿listo? Y las que vayan a seguir saliendo de aquí a que continuemos el estudio de la dermatología. Pero una de las dermatitis más importantes es la dermatitis atópica, es la dermatitis más frecuente que nosotros vemos en la consulta todos los días. Y tener dermatitis significa tener inflamación de la piel, eso es lo que significa, así como tener bronquitis significa tener inflamación de los bronquios, o tener colitis significa inflamación del colon. La dermatitis es la inflamación de la piel, ¿listo? Entonces, esta puede presentar diversas lesiones. Lo que nosotros miramos cuando vemos la piel es como hacer un barrido buscando una gran cantidad de lesiones, signos clínicos que nos ayuden a ver por qué está enferma la piel. Entonces, lo que nosotros vemos cuando hay dermatitis es que hay eritema, que significa que la piel se pone roja, ¿listo? Se pone como inflamada, roja, ¿no? Vesículas, las vesículas son las formaciones como de ampollitas, como de cavidades llenas de líquido, y descamación o xerodermia, que es la resequedad. ¿Listo? Y esas son las tres claves principales para saber que una piel tiene dermatitis. Que la piel esté roja, o sea que esté inflamada, que la piel haga vesículas por encima y que la piel descame, que esté seca. Bueno.
Como les mencionaba, una de las dermatitis más importantes en dermatología es la dermatitis atópica, es una enfermedad en la que la piel se inflama de forma crónica y recurrente. Y esto es muy importante porque muchas veces los papás nos dicen, ¿y cuándo se va a curar mi hijo? ¿Se va a curar dentro de un mes o se va a curar dentro de un año? Y nosotros tenemos que ser sinceros y explicarles que esta es una enfermedad crónica, que no sabemos si va a tener cura en unos años o va a tener cura en la adolescencia o va a permanecer cuando la persona llegue a la edad adulta, porque esa es una enfermedad crónica. La mayoría de las enfermedades en dermatología no tienen cura. Nosotros las controlamos enseñándole a los pacientes cómo cuidar su piel, enseñándoles el uso de algunas cremas, algunos medicamentos, pero la mayoría de enfermedades en dermatología no tiene cura. ¿Listo? Y esta no es la excepción. Y es más frecuente en los niños, pero sin embargo en los adultos también se puede presentar dermatitis atópica. Lo que pasa es que desde la infancia se empiezan a ver algunos cambios de resequedad, de que la piel se inflama, ocasionalmente le rasca, pero uno no le para muchas bolas a eso y de pronto en la adolescencia se puede manifestar. Pero lo más frecuente es que se presente en la infancia. ¿Listo? Tiene un impacto variable en la calidad de vida, porque cuando uno tiene un niño con estas características en la casa, uno no puede estar tranquilo. Y eso genera ansiedad en los papás y genera ansiedad en el niño ver a los papás ansiosos, ¿listo? Y cuando los niños son más grandecitos y van al colegio y los otros niños les preguntan, ¿pero por qué tienes la cara roja? Eso genera ansiedad y estrés en los niños. Entonces, esta es una enfermedad que genera un impacto fuerte en la calidad de vida de las personas. Por eso es que es tan importante en dermatología entender esta enfermedad y poderle buscar solución a los pacientes y a las familias para que se sientan mejor. Esta diapositiva me parece bien importante porque resume las características de la epidemiología de la dermatitis atópica. Entonces veamos, la prevalencia en la población en general es del 6 al 25%. Eso significa que de todas las personas, entre el 6 al 25% pueden presentar dermatitis atópica en algún momento de la vida. En los niños, ya hablando solamente de la población infantil, se presenta entre el 11 al 25% de los niños. Pero 25% de los niños significa que 1 de cada 4 niños puede tener dermatitis atópica y eso es mucho, ¿sí? Afortunadamente la mayoría son leves a moderadas, pero hay dermatitis atópicas que son severas, que impiden que los pacientes puedan ir al colegio, impiden que los niños duerman en la noche, de verdad afectan mucho la calidad de vida de los niños. Afortunadamente son pocas, la mayoría de ellas se presentan con brotes que son muy leves y esporádicos. Bueno, la prevalencia en la población adulta es del 1 al 3% y esto pasa porque más o menos la edad de inicio tardío de la dermatitis atópica es entre los 20 y los 40 años. O sea que nosotros no podemos decir que todas las personas se enferman en la infancia. El pico de incidencia sí es entre los 6 meses y los 11 años. O sea, es más posible que un niño entre los 6 meses y los 11 años se muestre con dermatitis atópica, pero inclusive un adulto de 30 a 40 años también puede desarrollar la enfermedad. Bueno, más difícil de diagnosticar, porque uno aquí piensa en otras cosas, pero igual se puede presentar. Y los antecedentes personales de atopía, como rinitis y asma, que tengo entendido que ustedes manejan muchos productos para este tipo de enfermedades, pues les cuento que la rinitis y el asma están muy asociadas con la dermatitis atópica. Podemos decir que son enfermedades hermanas, ¿listo? Es una enfermedad alérgica, la dermatitis atópica también. Dentro de su forma de comportamiento, dentro de sus características clínicas que también tiene tanta rasquiña, se parece muchísimo a la rinitis alérgica y al asma. Y miren que hasta entre el 60 y el 84% de los pacientes que tienen antecedente de haber tenido rinitis o asma desarrollan dermatitis atópica. ¿Listo? Cuando los pacientes tienen las tres cosas, nosotros decimos que tiene una diátesis atópica. Nos llegan muchas veces, diátesis atópica. Entonces uno dice, este paciente tiene un curso atópico, es rinítico, es asmático y tiene dermatitis atópica, tiene el combo completo. Bueno, esta es una enfermedad que es más frecuente en este siglo, es más frecuente en países industrializados. No había tanta dermatitis atópica en la época de nuestros abuelos.
Esta es una enfermedad de ahora, ¿listo? Y probablemente a medida que las ciudades se vayan industrializando más, va a haber un incremento en la dermatitis atópica. Requiere del cuidado constante y de la supervisión de los cuidadores y también del cuidado de los dermatólogos y de los pediatras. Un niño con dermatitis atópica es un niño que tiene que estar yendo frecuentemente a la consulta del médico general o del pediatra. No puede ser un niño que lo veamos cada 2 o 3 años porque entonces no lo vamos a poder controlar bien. Y hay que estarle reforzando mucho las medidas de cuidado, de autocuidado a los niños y a las familias, es muy importante. Y por supuesto que genera una alta carga económica a los servicios de salud, porque ya estamos viendo que se puede presentar entre el 6 al 25% de la población general. O sea, la cuarta parte de la población general puede tener dermatitis atópica, eso es mucha gente. Bueno, las causas son múltiples y esto es otra cosa que quiero que quede bien claro. No es como cuando uno tiene una infección y a uno le hacen un cultivo y le dicen, en el cultivo salió Staphylococcus aureus, y uno le da un antibiótico, mata la infección y se acabó la enfermedad. Es una causa, un microorganismo causa una enfermedad. La dermatitis atópica no es así, son muchas causas que unidas desarrollan la enfermedad. Entonces son factores genéticos, alteración de la barrera cutánea, alteración de la inmunidad del paciente, de las defensas del paciente, el ambiente, el estrés. Todas estas cosas unidas hacen que se desarrolle la enfermedad y vamos a irlas viendo una a una. En cuanto a la genética, nosotros sí sabemos que esta es una enfermedad que es hereditaria. No sabemos muy bien qué comportamiento hereditario tiene. No significa necesariamente que si los papás, uno o ambos, tienen dermatitis atópica, los niños van a tener dermatitis atópica. No funciona así. Hay un poco más de relación cuando son hermanos. Entonces, si mi hermanito tiene rinitis y asma y dermatitis atópica, es más probable que yo tenga dermatitis atópica. Sin embargo, hemos encontrado que hay muchísimos genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad, más de 20. Hay estudios que dicen que más de 30 genes involucrados y esos son un montón. Los más importantes son el gen de la filagrina, el gen de la loricrina y el de la involucrina. Para mí el más importante de todos es el gen de la filagrina, porque aquí está la gráfica que les mostraba ahorita de la piel. Este gen se encarga de ir aplanando poco a poco las células hasta que las células estén completamente aplanadas y formen esa capa de concreto arriba gruesa, cerrada que yo les decía al principio. Si este gen está alterado, pues por supuesto que las células no van a estar unidas, ¿listo? Y se van a empezar a desprender, que es la descamación que nosotros le vemos a la piel de los pacientes. Cada escamita que nosotros vemos en la superficie del paciente, de la piel del paciente, puede constituir 20, 30, 40, 50 células, cada escamita chiquitica que mide 1 milímetro. ¿Listo? Entonces dense cuenta la importancia de este gen en esta enfermedad, el gen de la filagrina. ¿Listo? Obviamente si la piel arriba ya no tiene su pared de ladrillos y cemento bien fijada, bien constituida, bien unidos los ladrillos, si se empiezan a despegar unos ladrillos y otros, pues es una puerta de entrada para infecciones, es una puerta de entrada para alergenos, es una puerta de entrada para virus, bacterias. Bueno, entonces es muy importante que nosotros entendamos que eso es lo que le pasa a la piel de nuestros niños. No tiene defensas, es una piel que está seca, es una piel que está expuesta a que cualquier cosa pueda venir, irritarla, generar inflamación, generar dermatitis. Adicionalmente, cuando se desarrolla esta, digamos, esta cohesión entre las células, esta unión entre las células, naturalmente también se van produciendo factores hidratantes naturales, ¿listo? El factor de hidratación natural, así se llama, factor de hidratación natural, es un compuesto de sustancias que tiene lípidos, ceraminas y otra cantidad de proteínas que hacen que la piel normalmente esté hidratada. Digamos que nuestra piel tiene su propia generación de cremas propias, ¿listo? De adentro hacia afuera. Pero en los pacientes con dermatitis atópica, como no hay filagrina, tampoco hay factor de hidratación natural. O sea que es una piel que ya de por sí está seca, ¿listo? Naturalmente está seca. Por eso es que nosotros les decimos a los padres que
lo más importante en el cuidado de la dermatitis atópica es la aplicación de cremas, porque es que mediante la aplicación de cremas nosotros le devolvemos al niño lo que el niño no tiene, que es humectación. Es que él no tiene humectación, porque no tiene factor de hidratación natural. Entonces, a la aplicación de cremas es una de las medidas más importantes, si no la más importante en dermatitis atópica, porque es la que le permite devolverle esa barrera que él no tiene. ¿Listo? Y permitir por lo menos que las células estén un poquito más unidas unas con otras, para que no vengan bacterias y virus y se aprovechen del niño y lo infecten. ¿Listo? Entonces, la genética en la dermatitis atópica es responsable de la segunda causa, que es la alteración de la barrera cutánea. Nosotros sabemos que la barrera cutánea, la pared de cementos y ladrillos ya no está bien, y eso hace que el agua se evapore más, que haya una mayor salida de agua, que esa es otra característica importante de la dermatitis atópica, y que los alergenos, virus y bacterias pasen a generar daño. ¿Listo? La alteración inmunológica también es muy importante porque estos niños no tienen una capacidad inmune, una capacidad de defenderse frente a los virus, bacterias, ácaros, polen, polvo normal, está completamente alterada esta función. Bueno, entonces nosotros aquí vemos cómo las células que están separadas permiten el paso de ciertas sustancias y aquí abajo vienen un montón de células inflamatorias del sistema inmunológico a generar una gran respuesta inflamatoria, es decir, aquí entró una bacteria, venga a ver qué fue lo que pasó, yo necesito montar una respuesta inflamatoria para que no vaya a progresar la infección, ¿listo? Y esa inflamación clínicamente nosotros la vemos como eritema, que es el enrojecimiento, y la formación de vesículas, de costras, que son las lesiones que ahorita les voy a mostrar cómo se ven las lesiones. El ambiente. Entonces hay muchos disparadores ambientales, se han hecho estudios, digamos que los resultados son variables, hay estudios que dicen que uno no le puede asegurar a los pacientes que no puede, por ejemplo, estar cerca de flores o de animales, pero hay otros estudios que dicen que efectivamente sí hay, igual que en rinitis alérgica y en asma, una relación con disparadores ambientales. Entonces, lo que nosotros hacemos en la consulta de dermatología, pues es decirle a los padres, si nosotros encontramos que hay alguna sustancia que nos demos cuenta que le hace daño al niño, pues debemos evitarla. Por ejemplo, si el niño va a la casa de la abuela y en la casa de la abuela hay un gato o un perrito y cada vez que vamos a la casa de la abuela el niño estornuda y se le brota la piel, pues entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque probablemente los pelos de los gatos o de los perros van a generarle un aumento en las lesiones y van a empeorarle la rinitis. Es decir, hay que comunicarse mucho con los padres y con los niños para aprender a conocer cuáles son las cosas que a cada niño le hacen daño, porque en definitiva no son las mismas causas. Y yo personalmente tampoco soy partidaria de estarles diciendo no toque, no coja, no se tire al suelo, no haga, no coja los perros, no coja las flores, porque entonces estos son niños que viven muy amargados, son niños que, como vamos a ver ahora, también tienen mucho estrés. Entonces, y eso empeora las lesiones. Entonces, creo que cada caso es particular, cada caso debe verse con lupa para ver cuáles son las cosas, los disparadores ambientales que le hacen daño a los niños. Sin embargo, pues estos son los principales, los que se han estudiado principalmente. Las bacterias, los ácaros del polvo, el polen de las flores, los pelos de alimanes, la polución. Los alimentos también se han estudiado, sobre todo los alimentos que tienen preservantes, como los paquetes de papas, de chitos, como los embutidos, los encurtidos también, porque tienen una gran cantidad de sustancias que se necesitan para poder mantenerlos, ¿sí? Los enlatados, por ejemplo, tienen tantos conservantes que son sustancias que posiblemente también empeoren las lesiones de la dermatitis atópica, así como de la rinitis y el asma. El estrés, como les mencionaba ahorita, el estrés es un gran disparador de enfermedades de la piel. Digamos que hoy en día ya sí se sabe con certeza cuáles son los mecanismos por los cuales una persona que tiene un estrés emocional o un estrés físico, como por ejemplo una cirugía muy grande, es un estrés metabólico físico muy grande,
¿Por qué el estrés genera la inflamación y genera la progresión de las lesiones? ¿Listo? Ya eso se tiene estudiado científicamente, digamos que ya no es como que son cuentos chinos, ¿no? Sino que es una cosa real. El estrés empeora la inflamación de por sí. El estrés aumenta digamos, aumenta la llegada de células inflamatorias a los sitios que están enfermos en la piel. Por eso cuando estamos estresados nos da migraña, por eso cuando estamos estresados nos da colon irritable y también cuando estamos estresados en la piel se aumentan las enfermedades, la psoriasis, la alopecia areata, que es la caída del pelo en forma de monedas, y la dermatitis atópica. ¿Listo? Entonces, si nosotros no controlamos ese factor en nuestros pacientes, la inflamación no va a disminuir. Y esto es muy difícil, porque es muy difícil, primero, que los pacientes a veces se abran y le cuenten a uno cuáles son las causas de estrés o los problemas que tienen en el día a día. Eso la gente a veces es muy reservada con eso. Y segundo, porque es muy difícil uno pues arreglarle los problemas al paciente. Entonces, lo que uno puede hacer a veces es de verdad apoyarse de un equipo multidisciplinario, apoyarse de psicología, de psiquiatría, porque esos profesionales sí tienen más herramientas para ayudarle a los pacientes. Digamos que uno lo que hace es detectar que hay un problema de estrés, que el estrés está empeorando esta enfermedad en mi paciente y pedir ayuda. ¿Listo? Siempre pedir ayuda. Y por otro lado, el estrés también empeora el prurito. El prurito, acuérdense que es el picor o la rasquiña, ¿sí? Y si un paciente tiene prurito, se estresa muchísimo, porque es que no hay nada más que de estrés en la vida que sentir que la piel de todo el cuerpo rasca. Es demasiado estresante. Y ahora ustedes imagínense un niño de 5 o 6 años que le rasque toda la piel. No saben por qué les está rascando, no saben qué hacer, no saben cómo manejarlo, lo único que pueden hacer es rascarse. Y rascarse empeora las lesiones y atrae más inflamación. Entonces esto definitivamente es un círculo vicioso. Nosotros tenemos que cortar con el estrés del paciente, pidiendo ayuda como les mencionaba ahorita, y también tenemos que acabar con el prurito del paciente. Entonces, digamos que aquí tenemos algunas herramientas terapéuticas, algunos medicamentos que nos ayudan con eso, pero sí hay que hacer estas dos cosas porque si no la inflamación no va a disminuir, la dermatitis no se va a ir. Entonces, como para resumirles, los factores genéticos y los factores del medio ambiente sumados producen una alteración de la barrera cutánea, producen un aumento de la pérdida de agua, o sea, el agua se evapora, porque acuérdense que hay muchos espacios por donde el agua se puede evaporar, y hay también por ese daño en la estructura, en la barrera natural de la piel, hay una entrada de alergenos, de antígenos, de químicos ambientales, de bacterias, de virus, que van a generar la respuesta inflamatoria de la piel y nosotros en la clínica lo vamos a ver como dermatitis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Más o menos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Esta? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de nosotros cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. Primero la observación de las lesiones, y esto es así siempre en dermatología. Digamos que nos volvemos grandes observadores de la piel. Porque nosotros tenemos que ver cómo se ven las lesiones, tenemos que observar también cuál es su distribución, cuál es la forma de las lesiones. Al principio, cuando uno empieza a estudiar dermatología, todas las cosas se parecen. Es impresionante, pero un grano y otro grano son completamente iguales. Y a medida que va pasando el tiempo, uno va afinando la vista y le va encontrando diferencias a las enfermedades. ¿Listo? Y así se puede llegar al diagnóstico. Pero en la dermatología, la observación de las lesiones lo es todo. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es qué características de la dermatitis atópica tienen nuestros pacientes. Entonces hablamos de las 3 principales cosas que yo les mencioné ahorita. Primero, si la piel está seca. Fíjense en esta fotografía. Es como algunas imágenes del desierto que muestran en algunos tipos de cremas que no menciono el nombre, pero en la televisión a veces salen algunas fotos del desierto, ¿no? Y si uno le tomara foto a algunas partes del desierto, en la superficie se vería así, se vería seco, absolutamente seco. Y la piel de los niños con dermatitis atópica se ve así, con aumento de las líneas de la piel.
Las palmas y plantas ahorita lo vamos a ver cómo realmente se le marca las líneas a los niños con dermatitis atópica. La segunda característica es el rascado. En la consulta nosotros los vemos todo el tiempo se están rascando y uno les está diciendo, mi vida, no te rasques tan duro. Bueno, porque es que es una cosa impresionante y esa es una característica clínica muy importante, porque si la paciente me dice a mí, no, pero es que a mí no me rasca la piel, probablemente no sea dermatitis atópica. Los perritos también se rascan. Bueno, también la dermatitis atópica también se presenta en animales. Bueno, y creo que ustedes tienen una línea orientada a veterinaria. Bueno, probablemente en otros espacios nos veremos con ellos y hablaremos también de eso, porque los animales también, todos los seres humanos y todos los seres vivos, perdón, pueden tener, digamos, estos mecanismos de rascado. Entonces es muy importante para ellos también ese síntoma. Y la distribución de las lesiones en dermatitis atópica depende de la edad. Entonces, los sitios del cuerpo que están afectados son un poco diferentes a medida que se va aumentando la edad. En los adultos son muy diferentes, entonces eso también nos da pistas a nosotros de que esto sí se trata de una dermatitis atópica. Entonces, en los niños, miren que de los sitios más afectados lamentablemente es la cara, porque a uno sí le da mucho estrés que un niño tenga la cara brotada, bueno, o el área genital, el área del pañal. Digamos que yo creo que son las dos cosas que más estrés le dan a los papás. Y realmente se observan estas lesiones rojas, inflamadas. Los niños chiquitos, inclusive a partir del segundo o tercer mes, ellos solitos se raspan, intentan rascarse. Otros sitios miren que este niño activamente cuando le estaban tomando la fotografía, ellos no saben cómo rascarse, entonces ellos se pellizcan. Pero sí, miren la cara de los niños, las caras extensoras de las extremidades, el abdomen. Los niños cuando se rascan mucho se pueden infectar las lesiones. Cuando se infectan, entonces ya no se ven como se veía aquí, que solamente se ve rojito, sino que se empieza a llenar de unas costras amarillas, feas. Eso ya nos indica a nosotros que este niño, además de tener dermatitis atópica, también tiene una sobreinfección bacteriana. Miren, estas lesiones también están sobreinfectadas. Cuando son más grandecitos, la cara ya no es el sitio principal. Señora. No. Eso es un tipo de dermatitis, habría que mirar qué tipo de dermatitis hay, porque por ejemplo la dermatitis seborreica también genera ese tipo de lesiones en el cuero cabelludo sobre todo. Y si un niño solamente tiene lesiones en la cabeza y no tiene lesiones en el resto del cuerpo, pues es probable que lo que tenga es otra enfermedad. Pero los niños chiquitos lactantes, o sea, como más o menos entre los 3 y los 6 meses de edad, sí pueden presentar lesiones en el cuero cabelludo que son muy, muy gruesas, que inician como la costra láctea. La costra láctea es normal hasta cierto punto y después va quitando. Recuerden que siempre nos dicen como aplíquele aceitico y váyala removiendo, no sé qué, pero cuando ya digamos que pasa de cierto tiempo, por encima del año, ya no es normal y pues hay que mirar a ver, digamos, qué diagnóstico tiene y qué se le puede ofrecer aplicar, ¿vale? Cuando pasa esto, pero en adultos, que también se rascan mucho, que tienen costras y todo esto. Entonces en el cuero cabelludo hay varias dermatitis que se pueden producir. La dermatitis atópica puede afectar el cuero cabelludo. La dermatitis seborreica también puede afectar el cuero cabelludo. La psoriasis, por ejemplo, que es otro tipo de enfermedad de la piel, también. ¿Listo? Entonces, como les digo, en dermatología es de observación, de mirar cómo se ha comportado la enfermedad, cómo ha evolucionado, porque son muchas enfermedades que se pueden presentar en el mismo sitio. Entonces uno tiene que mirar bien. Pero la dermatitis atópica en los adultos no compromete el cuero cabelludo siempre. Digamos que lo más frecuente en los adultos es que comprometa las palmas y plantas y las flexuras de codos y rodillas. O sea, a lo que me refiero es a los pliegues. La cara posterior de las rodillas y la cara anterior acá
de los antebrazos, ¿listo? Los pliegues de las muñecas también. Son sitios que están más frecuentemente presentes en los adultos. En los niños que son más grandecitos, que ya no son lactantes, niños de 5, 6 hasta los 12 años, fíjense que estas son áreas de brote intenso, o sea, es decir, las primeras lesiones inicialmente pueden aparecer acá y detrás de las rodillas, ¿vale? Son lesiones que son rojas, ellas por sí solas son rojas porque acuérdense que hay inflamación de la piel, pero con el rascado crónico las lesiones además de rojas y descamativas, o sea, con resequedad por encima, las lesiones se ponen gordas, se ponen gruesas. El rascado crónico de la piel hace que la piel se ponga gruesa. Los niños con dermatitis atópica y con rinitis alérgica y asma son niños que se ven así, como esta niña. Son niños que son ojerosos, son niños que tienen este doble pliegue, este pliegue acá, marcado. Son niños que tienen palidez en el centro de la cara. Así se ven todos. Uno los ve llegar a la consulta y uno ya sabe que ese niño es atópico porque uno le ve las ojeras, le ve la cara pálida. ¿Listo? Y esas son lesiones que, como les digo, ya cuando los niños se rascan con alma, vida y sombrero, como dice una profesora mía, se van poniendo así gruesas. Esa piel a veces puede, cuando cicatriza, quedar manchada, manchada café o manchada blanca. Y esas manchas son muy difíciles de quitar, se demoran un par de años, 3, 4 años en quitar, y los papás se preocupan mucho por eso, por la estética de la piel de los niños. En adultos, palmas y plantas. Acuérdense que yo les dije que la piel se le marcan mucho las líneas, así como en esta fotografía. Lesiones que son grandes, que pueden comprometer casi todas las extremidades, rojas, que rascan mucho. Lesiones que ya quedan residuales. Esto es un paciente adulto con dermatitis atópica, que se ha rascado muchos años y ya estas lesiones probablemente no le quiten. Lesiones en la cara posterior de las rodillas que se van formando como bulticos pegados unos con otros. Y manifestaciones asociadas. Los niños con dermatitis atópica más frecuentemente hacen esto que se llama pitiriasis alba. Alba porque es blanca, como el alba. Y hacen esas manchas así redondas, sobre todo después de que van al sol. Entonces los papás los llevan a piscina. Después de 2 o 3 semanas que llegan de piscinas, les empiezan en la cara o en los brazos a aparecer estas lesiones. Y se demoran en quitar, entonces los papás siempre llegan pensando, ¿tiene vitiligo mi hijo? Yo no quiero que mi hijo tenga vitiligo, y no es vitiligo, sino que es un niño que tiene dermatitis atópica y que la exposición a la luz sin protector solar le genera estas lesiones. Este es el doble pliegue que les mencionaba ahorita. Miren la palidez centrofacial y miren las ojeras. Y la tristeza que se le ve de tanto que se rasca. Esa foto me parece muy triste. Los niños y las personas con dermatitis atópica también tienen más frecuentemente la piel de gallina en los brazos y la cara anterior de las piernas, las nalgas, aquí en la parte mandibular, ¿listo? La hiperkeratosis folicular son estas pepitas que cuando uno lo pasa se sienten como rasposas en la piel de los brazos. Muchas personas tenemos hiperkeratosis folicular sin tener dermatitis atópica, bueno, porque entonces ahora todos llegan a la casa y todos se sienten hiperkeratosis folicular, entonces todos son atópicos, entonces todos usan Atopel. Pero en realidad no, pero si un niño tiene dermatitis atópica, sí es más frecuente que haga esto. Esto se soluciona humectando bien la piel. Y la hiperlinearidad palmar. Fíjense cómo las líneas de las manos son bien marcadas en estos pacientes. Como les mencionaba, la piel se pone gordita, gruesa, con el rascado crónico, lo que se llama liquenificación. Si una persona se rasca mucho, la piel se le pone muy gruesa y quitar esto es bien difícil y bien demorado y deja manchas. Y los pacientes que tienen dermatitis atópica, como su pared de ladrillos y cemento no está bien configurada, pues le hacen una puerta grandísima a todas las infecciones. Esta, por ejemplo, es una cosa que se llama eczema herpeticum, que como su nombre lo indica, es una sobreinfección por el herpes en pacientes que tienen dermatitis atópica. Y ellos también se sobreinfectan de bacterias y hacen esas costras amarillas en la superficie. Por esa razón es que nosotros tenemos que ofrecerle al paciente una hidratación, una humectación muy adecuada, porque si nosotros restablecemos la barrera cutánea, pues evitamos que pasen estas complicaciones. Bueno.
Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con dermatitis atópica, tiene que mirar a ver si este paciente está un poquito enfermo, enfermo o muy enfermo, ¿listo? Y eso hace referencia a la severidad de la enfermedad. Nosotros lo que miramos básicamente es, hay muchas formas, digamos, de clasificar la severidad en cuanto a los estudios, por ejemplo, que hizo Atopel, que más adelante lo vamos a ver. Se evaluó el SCORAD, que es una puntuación, una graduación de la severidad de la dermatitis atópica. Bueno, y básicamente lo que se hace en esa clasificación es evaluar qué tan extensa es la enfermedad. Entonces uno le da un porcentaje, entonces uno dice, el paciente está comprometido en un 20% de su superficie corporal. Hay unas formas pues de mirar eso. ¿Qué tan intensa es la dermatitis? Entonces hay formas también de mirar si la dermatitis es más o menos suavecita o si es muy extensa, muy fuerte, y también qué importancia tiene para el paciente y para los padres la rasquiña y los problemas del sueño. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre los problemas del sueño que son muy importantes en los pacientes con dermatitis atópica, porque imaginémonos, pongámonos en los zapatos de estos pacientes, imaginémonos que nosotros toda la noche tenemos ganas de rascarnos la piel y piensen quién puede dormir así. Intentemos conciliar el sueño 2 o 3 minutos y sintamos otra vez que nos está rascando una pierna, un pie, luego me duermo, luego una mano, luego me duermo el abdomen. Los niños y las personas con dermatitis atópica no duermen. Y no dormir es muy grave porque durante el sueño los niños primero hacen una gran cantidad de procesos neurológicos que sirven como para consolidar y aprender lo que hicieron durante todo el día, lo que jugaron, lo que aprendieron en el colegio, lo que lo regañó la abuelita, lo que le enseñó el amiguito, todo, ¿sí me entienden? O sea, durante el sueño uno consolida una gran cantidad de información en el cerebro. Entonces, si yo no duermo, no aprendo. Si yo no duermo, yo no me puedo concentrar al día siguiente en el colegio. Los niños con dermatitis atópica son niños que tienen grandes problemas de concentración. Irónicamente, son niños muy inteligentes. Tienen coeficientes intelectuales superiores a los otros niños. Son niños que llegan a la consulta y hablan de tú a tú con el dermatólogo. Entonces, estos son pacientes bien interesantes, digamos, en cuanto a su forma de ser. Pero no duermen y permanecen estresados todo el tiempo por no dormir, y el estrés empeora las lesiones. Entonces, dentro de la clasificación de la severidad, nosotros le damos una gran importancia a los problemas del sueño en estos pacientes. Tanta importancia le damos que eso tiene un puntaje para al final nosotros decir si es leve, moderada o severa. Eso le vamos dando puntos y la sumatoria de los puntos nos ayuda, digamos, a clasificar nuestros pacientes. Bien. Quiero que descansemos un ratico y me cuenten hasta ahí cómo vamos, si quieren las personas que están también en otras partes que nos vayan contando cómo van, si están viendo bien la proyección de la presentación y todo eso. Bueno, tenemos un bebé, ¿sí? ¿Cómo prevenir que ese bebé no sufra de esta enfermedad? Digamos que hay una prevención primaria, secundaria y terciaria como en todas las enfermedades. Uno puede prevenir que las lesiones no empeoren cuando un niño tiene dermatitis atópica, pero uno no puede prevenir que un niño desarrolle dermatitis atópica, porque acuérdate que hablamos de los factores genéticos. Uno no puede prevenir los genes. De pronto en un futuro, por allá en siglos, se logre, que antes de que haya la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide, entonces se quiten todos los genes que estén malos y así las personas nazcan sin tantas enfermedades graves por lo menos, ¿sí me entiendes? Pero por lo menos en el momento nosotros no podemos, una enfermedad que tiene una carga genética tan importante, no podemos saber cómo prevenirla. Lo que podemos hacer es que cuando detectamos la enfermedad, prevenir que las lesiones no empeoren tanto como para que comprometan la calidad de vida de las personas de la forma en que lo hacen muchas veces. Pero cuando las enfermedades tienen un origen genético, no hay forma de prevenirlas. Y como son enfermedades que día a día las personas leen más, se meten a internet, conocen más, pues ahora de pronto es un poco más probable que cojamos rápido la enfermedad y podamos hacer una intervención. Pero si el niño tiene una alteración genética asociada, que la mayoría de los niños tienen uno de muchos o muchos genes involucrados, es imposible decir uno, este niño
le voy a dar tal cosa y no le va a dar dermatitis atópica. Eso no se puede hacer. Aplica para la rinitis alérgica y para el asma también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Retomamos? Bueno, muy bien. Entonces íbamos acá, en que yo clasifico mi enfermedad, ¿cierto? Entonces digo, la enfermedad es leve, la enfermedad está un poquito fuerte o la enfermedad es severa, es muy grave. Y dependiendo de cómo es mi clasificación, entonces yo escojo el tratamiento que le doy a mi paciente. Entonces yo no voy a escoger un tratamiento tomado, antibiótico, con prednisona oral, con un montón de cosas, en un niño que tiene solamente dermatitis atópica en 2 partes del cuerpo. Yo tengo que a cada paciente individualizarlo y darle un tratamiento diferente. Las fórmulas genéricas para todas las enfermedades, o sea, como decir, este paciente viene con dermatitis atópica y yo le voy a dar esto, váyase señor, que le vaya bien, eso no existe y no debe existir en medicina, no debe existir, porque yo no puedo tratar a todos los pacientes igual, porque no todos los pacientes tienen la misma edad, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de lesiones, no todos los pacientes sienten igual necesidad de ser tratados. Hay gente que le llega a uno borotadísima y dice, no, yo estoy tranquilo, o sea, ayúdeme para que yo pueda dormir, pero a mí no me importan mis lesiones. Y hay personas que llegan con una lesión absolutamente desesperados. Entonces uno también tiene que aprender a leer ese tipo de sentimientos en las personas acerca de su enfermedad. Y no todas las personas tienen también los mismos recursos económicos. Entonces yo no puedo hacerle la misma fórmula a todos los pacientes con dermatitis atópica. En la parte de abajo de la pirámide, acuérdense que de abajo hacia arriba va aumentando la intensidad de la enfermedad. Entonces aquí es enfermedad que es muy severa, grave. ¿Listo? La parte de abajo es la xerodermia. Entonces el paciente que yo sé que tiene dermatitis atópica, pero solamente tiene por ahora la piel seca. No tiene nada más, sino solamente la piel seca. A este paciente lo que yo debo hacer, el tratamiento básico, que este tratamiento, dicho sea de paso, se debe repetir en todas las escalas, es la hidratación de la piel, devolverle a la piel los emolientes naturales que no tiene, porque de base no tiene proteínas que lo producen. ¿Se acuerdan de la filagrina? Que no tiene filagrina, entonces si no tiene filagrina no produce factor de hidratación natural. Entonces ¿yo qué hago? Le devuelvo en cremas lo que el niño no produce. ¿Listo? Evito los irritantes. Entonces hablo con el papá, hablo con el niño y le digo, vea, esto y esto te puede hacer daño. Ve mirando qué cosas te hacen daño. Si tú notas que cuando vas a la casa, el perrito de tu abuela te genera rinitis y dermatitis atópica, pues evítalo un poquito. Eso a veces es muy triste porque los niños tienen mascotas en la casa y uno tampoco, a menos que sea una enfermedad severa, no les puede decir a los padres como saque el perro de la casa, porque entonces el niño se deprime y si se deprime se estresa y si se estresa se le empeoran las lesiones. Es bien difícil a veces de manejar la enfermedad de los pacientes. Y identificar, pues como les decía, los disparadores específicos. Esto lo repetimos siempre, ¿listo? Esto es lo básico en dermatitis atópica. Por otro lado, yo tengo una dermatitis atópica leve, entonces ya tengo un paciente que tiene la piel seca, la piel se ve un poco inflamada en algunas áreas y la piel rasca un poco, pero no tanto, ¿listo? Entonces ahí yo escojo, les voy a mostrar, digamos, este es un dibujo que adapté de un libro que me gustaría dejarles después la referencia. Ese es un libro que hicimos en el Centro Dermatológico Federico Lleras, que se llama Dermatología Básica. Es un libro con conceptos básicos sobre enfermedades dermatológicas. Todavía no existe en PDF, pero yo voy a intentar sacarle una copia a color para que ustedes la tengan, lean el capítulo de dermatitis atópica, que es más o menos el resumen de todo lo que yo les he contado y algunas otras cositas más, y están en un lenguaje chévere de comprender. Entonces, este tratamiento pues es adaptado de ahí, de una imagen que está en ese libro. ¿Listo? Es lo que nosotros hacemos normalmente con un paciente que tiene esta enfermedad. Le podemos dar corticoides tópicos de baja y mediana potencia. Entonces acuérdense, ahorita vamos a hablar de los corticoides tópicos, que hay unos que son más suaves, unos que son más fuertes. ¿Listo? Le podemos dar unos medicamentos que se llaman inhibidores de la calcineurina, que no sé si lo conocen, pero es el tacrolimus o el pimecrolimus. Son medicamentos que también se le pueden ofrecer a esos pacientes. Son tópicos, son cremas.
También cuando ya nosotros vemos que las lesiones son más graves, que comprometen más el sueño, que el niño se desespera mucho más por el rascado de la piel, es una enfermedad moderada, aumentamos un poco la potencia de los corticoides, o sea, damos corticoides pero que sean más fuertes, o también podemos utilizar estos mismos medicamentos inhibidores de la calcineurina. Un paciente que tiene una enfermedad severa que compromete ampliamente su calidad de vida, que no lo deja hacer sus actividades diarias, un chico de 15, 16 años que está terminando su bachillerato, que no puede ir al colegio porque sus lesiones no lo dejan, esa es una enfermedad muy grave, ¿listo? Entonces, en ese tipo de pacientes, normalmente en dermatología lo que se hace es ofrecerle un tratamiento sistémico. Obviamente ese paciente siempre necesitará esta base de hidratación, emolientes, evitar irritantes y todo eso. Pero este paciente necesita un medicamento tomado porque está muy inflamado y la crema no lo va a desinflamar, yo necesito desinflamarlo por dentro, ¿listo? Sistémicamente. Entonces a esos pacientes hay una gran cantidad de medicamentos que son inmunomoduladores, o sea que modifican cómo está la respuesta inmunológica del paciente. Lo malo es que bajan las defensas, entonces eso tiene otras contraindicaciones, otros efectos secundarios, pero como el paciente está tan mal, yo lo que necesito es calmar la respuesta inflamatoria, ¿listo? Entonces esos pacientes sí, generalmente lo que hacemos pues son medidas mucho más extremas. Hay pacientes que se ponen tan mal de su dermatitis atópica que tienen que ser hospitalizados para ser tratados, hospitalizados, si están sobreinfectados y darles antibióticos endovenosos, otro tipo de manejos, ¿listo? El manejo en el primer nivel de atención, que es urgencias, medicina general y pediatría, puede darse hasta el segundo nivel de gravedad de la dermatitis atópica, o sea, enfermedades leves pueden ser tratadas perfectamente por un médico general, debieran ser tratadas por un médico general, se supone que debieran recibir entrenamiento suficiente para saber qué es todo esto que hemos hablado hoy, qué es la dermatitis atópica, cómo se comporta, cómo se ve y poder tratar a ese paciente que no está tan malo, ¿listo? Para que no recarguemos a los dermatólogos de dermatitis atópicas leves y eso le quite el cupo a los pacientes que sí tienen otras enfermedades más graves. Eso es en un sistema de salud ideal, ¿listo? Porque hoy en día pues casi todo se remite a los especialistas, pero en teoría un médico general y pediatra pueden trabajar hasta acá. Yo creo que inclusive los pediatras que reciben un mayor entrenamiento en dermatitis atópica podrían inclusive trabajar con la dermatitis atópica moderada. Ellos deben hacerlo y en muchas ocasiones lo hacen. La dermatitis atópica moderada severa sí debe ser tratada por un dermatólogo porque nosotros ya tenemos que mirar otras cosas, hacer otro tipo de exámenes al paciente, descartar otro tipo de enfermedades y por esa razón de ahí para arriba sí lo maneja dermatología. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que son los tratamientos que se reciben para la dermatitis atópica. Un hidratante ideal debe tener las siguientes características. Una crema hidratante, ¿sí? Debe tener las siguientes características. Debe ser emoliente, debe ser humectante, debe ser oclusiva y debe restaurar la barrera. No basta solamente con que la crema sea emoliente, tiene que tener todas estas características. Que sea emoliente significa que llena los espacios entre las células en la descamación excesiva. O sea, hagan de cuenta como que están los ladrillos sueltos y el emoliente es como el cemento, ¿sí? Entonces, la crema emoliente devuelve ese cemento en los espacios donde el cemento se perdió. Más o menos me explico. Y suaviza la piel áspera mejorando su apariencia y elasticidad. La parte humectante de la hidratante retiene el agua, esa es la capacidad higroscópica que tienen las cremas, ¿listo? Dicho sea de paso, capacidad que tiene Atopel también, una capacidad higroscópica. Retener agua es muy importante, porque el agua es lo que hidrata la piel, el agua y las proteínas y otras cosas, pero si no hay agua, ¿cómo vamos a hidratar la piel? ¿Listo? Entonces es muy importante que haya humectación, que se retenga agua. La hidratante debe ser oclusiva, es decir, que sea impermeable, porque si yo no impermeabilizo la superficie de la piel,
vuelven y se meten otra vez los virus, las bacterias, los ácaros, el polen, todo lo que le hace daño a la piel del niño. Y esta característica oclusiva la utilizamos mucho en algunos compuestos que son más gruesos, como por ejemplo la vaselina, que es muy gruesa, cuando necesitamos dar una hidratación urgente a la piel, o sea, cuando yo estoy, mejor dicho, llevado de la resequedad y todo eso, yo ocluyo la piel para que no se evapore más agua, la ocluyo, y por eso la vaselina es un oclusivo tan bueno y tan bien usado en dermatología. Y el restaurador de barrera repone los lípidos que la piel perdió por la deficiencia de la filagrina, ¿se acuerdan? Entonces, si yo solamente le restauro los lípidos, pero no ocluyo la piel, pues se sigue evaporando. Si yo solamente ocluyo la piel para que no se evapore, pero no le pongo lípidos, ¿de qué me sirve si no tiene factor de hidratación natural? Si yo no le doy emoliente, sino solamente ocluyo, pues ¿de qué me sirve? Solamente estoy evitando que se evapore más agua del cuerpo, pero no le estoy llenando los espacios, ¿cierto? Los espacios de emoliente que no tiene. Entonces, una crema hidratante ideal tiene que tener todas estas características. Aquí hay algunas sustancias que se presentan en cada una. Entonces, por ejemplo, los emolientes pueden ser la lanolina, la dimeticona, la ciclometicona, la alantoína, que se utilizan en muchas cremas, las humectantes, la glicerina, el sorbitol, la urea, es un humectante natural, el lactato de amonio, algunos tipos de azúcares, algunos tipos de alfa hidroxiácidos. El oclusivo, la vaselina que les decía ahorita, la parafina y la cera se utilizan en algunas cremas, los vegetales, los aceites de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de macadamia o el aceite de girasol, son aceites que se pueden utilizar dentro de las combinaciones de las cremas. Y los restauradores de barrera, pues lo que el niño no tiene porque no tiene filagrina, las ceramidas, los ácidos grasos, los liposomas, son cosas que nos ayudan a restaurar la barrera de la piel. La vaselina es un petrolato, es un derivado del petróleo. Lo utilizamos en dermatología todos los días, formulamos vaselina. Hay algunos pacientes que tienen cierta susceptibilidad a los derivados del petróleo y entonces uno les pone la vaselina y se brotan más. ¿Listo? Pero muchos pacientes, la mayoría, se utiliza la vaselina y digamos que con buena eficacia y sin riesgo. Hay estudios o hay, digamos, líneas de investigación que sugieren que por ser un derivado del petróleo, pues de hidrocarburo, pues puede tener algún tipo de toxicidad o algo así, pero realmente pues hasta la fecha que yo conozca no se ha podido demostrar, ¿listo? Sin embargo, pues hay otras opciones si a uno no le gusta la vaselina. En el mercado hay muchísimas opciones y ahorita lo vamos a ver. Señora. Yo sufro de dermatitis hereditaria. Mi mamá la tiene, yo la tengo, mi hija la tiene. Y la vaselina a mí me quema más. Yo no puedo utilizarla ni el aceite. Sí, probablemente porque en medicina siempre es así. Hay personas que tienen susceptibilidades a unas sustancias y a otras no. ¿Listo? Pero sí, si uno ve que el paciente se le empeoran las lesiones con vaselina, pues lo ideal es suspenderla y utilizar otro tipo de producto. Eso ocasionalmente lo vemos. No es tan frecuente, pero sí lo podemos ver. Entonces, hice un muy pequeñín estudio de mercadeo de cuáles son las cremas que a mí me parece que son buenas. No todas son bonitas y no todas son baratas. Bueno, pero pues las que más se utilizan, lo que más se utiliza en el diario. Aquí hay muchos emolientes más. Digamos que cada casa farmacéutica tiene su emoliente para la dermatitis atópica estrella, su producto estrella para la dermatitis atópica. Y todos son productos muy buenos, dicho sea de paso. Tienen una gran competencia en precios entre ellos. Entonces, hay cremas que se presentan en presentaciones mucho más gruesas y por esa razón la presentación estética es un pote, ¿listo? Pero son cremas que para mi gusto son difíciles de administrar, de quitar, se pueden contaminar porque uno tiene que meter la mano y contaminar, digamos, de paso todo el producto, pero son cremas que son muy buenas, que ayudan, pues digamos, tienen algunos tipos de
combinaciones de todas estas sustancias. Entonces le dicen, por ejemplo, a uno, doctora, esta crema tiene glicerina, tiene aceite de macadamia, tiene alfa hidroxiácidos y tiene urea al 5%, y además de eso tiene propilenglicol dimeticona. Entonces uno dice, bueno, tiene un emoliente, tiene un humectante, tiene algo que le devuelve, le restaura la barrera, o sea, uno aprende como a mirar ese tipo de combinaciones de los productos. Bueno, y así escogemos los productos para los pacientes. No a todos los pacientes se le puede dejar esta crema que se llama Ceracalm porque es costosa. ¿Sí? Es una crema buena, pero es costosa. Quiero que también se fijen en la presentación, porque estas cremas, aunque son emolientes todas, no son la competencia directa de Atopel, porque estas cremas son muy grandes. ¿Sí? Estas cremas son para el uso de toda la hidratación de todo el cuerpo. Bueno, pero es la primera línea de manejo en la dermatitis atópica. Yo no puedo dejar a un paciente de dermatitis atópica sin su emoliente. Así sea solamente el hidroclor, que es el ungüento emoliente, que es vaselina más aceite mineral. Eso es todo lo que tiene el hidroclor. Si el paciente no tiene más plata para comprar sino solamente vaselina, y eso le sirve y le funciona, y por lo menos no se le evapora más agua, le hace oclusión un poquito, le hidrata un poquito, aunque la vaselina pues no, su mayor característica no es la de hidratación, sino la de oclusión, pero si con eso tiene y por lo menos no se empeora la resequedad, que es de donde sale pues todas las lesiones, pues yo tengo a mi paciente con vaselina. Bueno, muchos pacientes no tienen plata para comprar estas hidratantes. La de la marca bueno, ya pues sí, porque yo estoy diciendo marcas, ¿no? La Luriderm, por ejemplo, es una marca que es buena, bonita y barata. Bueno, es una marca que se consigue en supermercados, es una crema de fácil consecución para los pacientes, es económica y tiene algunas características dependiendo de cuál sea. Pero lo que quiero llamarle la atención es a que las cremas hidratantes no son la competencia de Atopel, porque ahorita vamos a ver que yo le voy a decir al paciente que aplique Atopel en ciertas circunstancias, pero yo en ningún momento le voy a decir que no se aplique la hidratante. La hidratante se la tiene que seguir aplicando, porque esta es la base, lo que le devuelve lo que el paciente no tiene, acuérdense. ¿Listo? Entonces, bueno, pues ahí les dejo la inquietud de los precios. Hay cosas que son chéveres en algunas cremas, por ejemplo esta, para que no tenga conservantes ni preservativos, ¿sí? Sino es como solamente los componentes y eso, pero ustedes saben que sin los preservantes la crema se pudre, se llena de hongos, de bacterias, se contamina. Ellos le han inventado un sistema de salida muy efectivo que solamente es en una dirección. Entonces uno oprime la crema, sale como un dispositivo que saca la cantidad que uno necesite y vuelve y se sube ese dispositivo y la crema queda completamente sellada. Entonces no se retorna hacia adentro crema y pues no se contamina. ¿Listo? En teoría pues es una crema que dura mucho tiempo sin contaminarse y no tiene preservantes ni tiene otro tipo de sustancias que pues empeoran las lesiones. Entonces la tecnología de las cremas, de las emolientes, ha avanzado muchísimo y hoy en día, como les decía, cada casa farmacéutica tiene su producto estrella en dermatitis atópica. Lo más importante de la hidratante, así sea solamente vaselina que tú no puedes usar, es que no tenga perfumes, que tenga un uso continuo y frecuente, o sea, que se convierta en un hábito para el paciente aplicarse la crema hidratante y que se aplique en grandes cantidades. Aquí en las hidratantes la cantidad sí hace la diferencia, porque es que si uno no se aplica suficiente crema, ¿cómo le va a devolver a la piel lo que la piel no produce? ¿Listo? La humectación natural que no produce. Y la frecuencia también es muy importante. Nosotros les decimos a los niños cuando están súper resecos que por lo menos 3 veces al día. Y hacer que un niño logre esa adherencia es difícil. ¿Listo? Entonces hay que acompañar también la aplicación de la crema de los papitos, de los abuelos, de los hermanos mayores, todo el mundo echándole crema a los chinitos porque es bien difícil que ellos se acostumbren. Bueno. La otra línea de manejo son los corticoides tópicos. ¿Me dicen cómo vamos de tiempo? La otra línea de tratamiento son los corticoides tópicos. ¿Listo? Los corticoides son pilar en el tratamiento para los dermatólogos.
¿listo? Porque es que es una herramienta que nosotros tenemos muy asequible para disminuir los brotes agudos de la dermatitis atópica. En realidad, los corticoides son medicamentos que son muy viejos, que nosotros tenemos que aprenderlos a usar, pero que en mi concepto, en mi opinión, hay que asustar a los pacientes cuando usan corticoides tópicos, porque si uno no los asusta, como el corticoide tiene buen efecto antiinflamatorio, entonces el paciente lo coge de crema. Y esto no es una crema, esto es un medicamento. Y es un medicamento fuerte. Y es un medicamento que a largo plazo le puede dañar la piel a nuestros pacientes. Y yo les voy a mostrar ahorita cuáles son las consecuencias del mal uso de los corticoides. Claro, porque acuérdate que antes hicimos la recomendación de que no deben tener perfumes, porque los perfumes son sustancias que empeoran la dermatitis. Entonces, por esa razón, todas estas cremas vienen sin fragancia, y en el pote lo dice, sin parabenos, sin fragancia, sin fragancia, sin fragancia, siempre lo ponen. Porque las pieles con dermatitis atópica, los perfumes y las fragancias, los suavizantes del lavado de la ropa, los splash, los perfumes les hace daño a los niños y le exacerba las lesiones. ¿Qué? ¿A qué te refieres? O sea, las emolientes, no. Estas hidratantes, recuerden que la piel es una sola, es un solo órgano todo conectado uno con otro. O sea, no tenemos, la piel del brazo no está separada de la del abdomen ni la de la pierna, es una sola piel. Toda la piel está afectada por la resequedad porque en toda la piel no se producen las sustancias naturales que la hidratan. Entonces, por esa razón yo no le puedo decir al paciente, hidrátese con vaselina o hidrátese con Ceracal Adediaven solamente donde le sale el brote. Yo tengo que hidratar la piel de todo el paciente porque toda la piel está enferma o toda la piel, por lo menos si yo la tengo estable y ya la hidraté y todo eso, toda la piel está buena, pero potencialmente se puede enfermar. ¿Listo? Entonces es importante que el paciente con dermatitis atópica se hidrate en grandes cantidades. Mira que son de 250 a 500 gramos, o sea, hagan de cuenta un pote de hidroclor a la semana. Eso no lo va uno a lograr en la práctica, eso es lo que dicen los estudios. En la práctica uno le dice al paciente que un pote le debe durar 2 o 3 semanas y eso uno no lo hace. Un poquito de crema hidratante le sirve a uno que no tiene dermatitis atópica. Entonces yo por la mañana me baño y me echo un poquito de crema, de pronto acá en el cuello, en los brazos y eso. El paciente con dermatitis atópica se tiene que bañar en crema. Y si no, entonces no voy a revertir la enfermedad del paciente, no le voy a aumentar suficientemente bien, ¿sí? Y las cremas con perfume sí no es una buena idea, porque los perfumes pueden empeorar las lesiones, ¿listo? Bueno, entonces los corticoides tópicos tienen varios efectos. Son antiinflamatorios, o sea, disminuyen la inflamación. Son vasoconstrictores, eso significa que cierran los vasitos sanguíneos y al cerrar los vasitos, pues también se disminuye la inflamación y se disminuye el eritema, la rojez de la piel, ¿no? Son antiproliferativos, eso significa que disminuyen el engrosamiento de la piel que uno produjo por el rascado crónico y son inmunosupresores, o sea, modulan la cantidad de células de la inflamación que están llegando a inflamar más la piel, que son las que perpetúan, digamos, las células inflamatorias son las que perpetúan la enfermedad. Entonces, en la medida en que yo disminuya todas estas cosas, pues tengo un buen control de las lesiones, listo, en teoría. Sin embargo, la familia y el paciente deben estar bien informados sobre los beneficios de usar el corticoide, o sea, ellos deben saber, sí, usted se va a mejorar de la dermatitis atópica con esto, pero deben saber cuál es el uso correcto y seguir la fórmula al pie de la letra y evitar el abuso y conocer el riesgo del uso incorrecto de estos medicamentos.
Ustedes saben que los corticoides se diferencian según la potencia que tengan. Entonces, por ejemplo, el clobetasol propionato, que es el marca comercial, el Dermovate, por ejemplo, o el alobetasol, que lo mandamos a preparar, son corticoides muy, muy, muy potentes. ¿Listo? Los corticoides de clase 2, que no son muy, sino potentes, la betametasona, la diflucortolona, la fluocinolona, la hidrocortisona, la mometasona y el prednicarbato. Hoy en día cada nada ve uno una molécula nueva de corticoide que va saliendo, hay un montón. Los de potencia moderada, como por ejemplo la beclometasona, otro tipo de beclometasona que ya no es el valerato, sino el dipropionato, y los de baja potencia como la dexametasona, la hidrocortisona acetato y la metilprednisolona acetato. Bueno, entonces acuérdense que dependiendo de que en la pirámide si estaba abajo, en la mitad o arriba, uno utilizaba distintas potencias. Entonces, si el paciente tiene lesiones que son medio leves, entonces yo puedo utilizar una baja potencia o una potencia moderada. Si el paciente está llevado y tiene lesiones que son muy grandes, muy gordas, muy crónicas, entonces yo mejor debo escoger algún corticoide que sea muy fuerte. El vehículo es muy importante, no solamente en los corticoides, sino en todas las cremas, ¿listo? Como ahora ustedes van a empezar a manejar una crema, entonces yo les voy a enseñar brevemente cómo son los vehículos en dermatología, ¿listo? Entonces miren, los que están aquí al principio de la línea son los más grasosos y los que están al final de la línea son los más acuosos, ¿listo? Todas las preparaciones tópicas tienen un balance entre agua y aceite y dependiendo qué tanta agua o qué tanto aceite traigan, uno le pone un nombre diferente. Los ungüentos son solo grasa, son mucho aceite, ¿listo? El ungüento emoliente, por ejemplo, que era el que les estaba mostrando ahorita, tiene aceite mineral y vaselina, y la vaselina es muy grasosa, es un ungüento, ¿listo? Esos son oclusivos, son emolientes y lo utilizamos en piel seca y descamativa y no lo podemos utilizar, por ejemplo, en áreas de acné o en pliegues o cuando hay infección porque puede empeorar ciertas cosas. Las pomadas tienen también mucho aceite y un poquito de agua y ellas también son oclusivas. Las cremas, por ejemplo, que es donde se encuentra nuestro producto Atopel, tienen la mayor cantidad de agua, pero tienen todavía aceites, ¿listo? O derivados lipídicos, grasosos. Pero como tiene crema, pues tiene también una mayor capacidad de evaporación del producto. Y tienen un efecto refrescante, porque ya tienen más agua. Los geles son una emulsión transparente que se seca como una película. Entonces, como el gel que usan los caballeros para peinarse. Ajá, exacto. Entonces, en dermatología también hay productos que vienen en forma de gel. Estos son los productos que nosotros preferimos, por ejemplo, para pacientes en zonas de acné. En zonas de acné no podemos utilizar cremas. Dicho sea de paso, en zonas de acné no deberíamos utilizar Atopel. Porque nosotros podemos empeorarle las lesiones de acné a nuestros pacientes, porque lo grasoso empeora el acné. Bueno, entonces en acné preferimos más bien los geles. Las lociones tienen una mayor cantidad de agua todavía. Las soluciones es un líquido, completamente líquido, acuoso, sin aceite. Y el aerosol o espuma son soluciones que nosotros, digamos, metemos en dispositivos en los cuales se puede sacar, se combina con gas, ¿listo? Y se forma una espuma o un spray, que hay muchas presentaciones hoy en día de productos dermatológicos que tienen esa presentación. Entonces les dejo la inquietud porque el vehículo condiciona la efectividad del tratamiento, influye en la absorción también. ¿Qué creen que se absorbe, que permanece más en el cuerpo? ¿Un aerosol o un ungüento? Permanece más porque es más grasoso, permanece más tiempo sobre la piel. Y resulta que los corticoides vienen en diferentes tipos de vehículos. Entonces, por ejemplo, el clobetasol es de alta potencia, dijimos que es el Dermovate, ¿cierto? Es un medicamento muy fuerte que nosotros utilizamos en dermatología sin miedo. Al paciente es al que hay que asustarlo, pero el dermatólogo sí tiene que conocer el corticoide y dominarlo. Pero el clobetasol puede venir en espuma, puede venir en crema o puede venir en ungüento.
Hay clobetasol de distintas marcas que vienen en distintas presentaciones y en distintas concentraciones. Entonces pueden ir al 0.05 o al 0.1 y de ese mismo 0.5 puede ser en espuma o puede ser en ungüento. Entonces no es solamente dejarle clobetasol al paciente, es dejarle clobetasol en esta concentración y en este vehículo y saber dónde se lo voy a aplicar. Porque yo no le puedo aplicar, por ejemplo, un ungüento a una zona que está infectada, porque empeoró la infección. ¿Sí ven? Entonces el uso de los corticoides obviamente es, digamos, uno de los fuertes en dermatología y tiene que ser prescrito siempre por un dermatólogo o por lo menos por un médico general, porque obtener este conocimiento pues se demora en la práctica, uno se demora cogiéndole cancha a esto. Y desafortunadamente en Colombia todavía los corticoides son medicamentos que son de venta libre. Entonces son medicamentos que uno va a la farmacia y le dice al señor, es que me salió un granito en la cara y le dejan a uno corticoide, betametasona. Todos los pacientes le dicen a uno, yo me eché betametasona y eso no me sirvió. Bueno, entonces es un llamado de atención al uso correcto de los corticoides porque yo sé que todos también vamos a veces a la farmacia y compramos corticoides, entonces hay que tener cuidado con ellos. Dependiendo de la localización de las lesiones, como les decía ahorita, uno elige los corticoides. Obviamente el estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel, es diferente en el párpado a en la palma o en la planta. Miren, el estrato córneo en la palma y planta tiene un grosor de 7 milímetros, casi 1 centímetro de estrato córneo, entre 6 y 7 milímetros. Y si es un trabajador, un obrero que trabaja con sus manitos todo el tiempo, tiene un estrato córneo grandísimo. Y si es un indígena que camina descalzo todo el tiempo, el estrato córneo de sus plantas es grandísimo, es muy grande, ¿listo? Y el estrato córneo de los párpados mide 0.5 milímetros. Completamente delgada, completamente delicada las pieles de algunas zonas. La piel de los genitales, la piel de los pliegues, son pieles súper delgadas, súper delicadas. Por supuesto que yo no voy a utilizar el mismo corticoide en la planta de un obrero, en la planta de un niño que es más delgadita o en el párpado de un niño. Yo tengo que saber escoger los productos y eso no lo puede elegir la persona yendo a la farmacia. Eso tiene que elegirlo el dermatólogo, ¿no? Y el uso aloclusivo es una herramienta que nosotros utilizamos no solamente con los corticoides, sino con los medicamentos en general para aumentar la efectividad del tratamiento. Entonces a veces les decimos a los pacientes que tienen, por ejemplo, las lesiones gruesas que vimos en la mano del señor, ¿recuerdan que eran grandísimas, gordotas? Entonces esas cremas probablemente se demoren más en penetrar todas esas lesiones. Entonces lo que nosotros les decimos a los pacientes es, aplíquese la crema, cúbrasela con papel plástico y déjesela 10, máximo 12 horas. Y eso lo que asegura es que el producto penetre mucho más y tenga una acción mayor. ¿Qué problema tiene esto? Que si nosotros no enseñamos a nuestros pacientes que tienen que venir al control para yo ver cómo va, el paciente se va 1 año haciendo esto. Y luego entonces viene con la piel vuelta a nada a decirle a uno, vea que usted me ordenó esto y mire lo que me hizo, tengo una úlcera, tengo una infección, porque hay que enseñarle bien a los pacientes cómo usar los productos. Y los efectos adversos de los corticoides son terribles, ¿listo? Son medicamentos que yo nuevamente llamo la atención, deben ser de uso exclusivo de los médicos, deben ser controlados, deberían ser medicamentos que no se vendan sin fórmula médica igual que los antibióticos. Miren, formación de pústulas, lesiones acneiformes, lesiones que se parecen al acné. Producto de todas las fotos que les voy a mostrar son el uso inadecuado de los corticoides. Personas que usaron corticoides por mucho más tiempo del que debían. ¿Listo? Lesiones que son rosaceiformes, como la rosácea que le da a algunas personas. Entonces son lesiones con pústulas llenas de pus, muy rojas. Lesiones rojas con vasos sanguíneos que nosotros en la clínica llamamos telangiectasias. Esas mujeres que duran 20 años aplicándose corticoides en la cara, porque lo cogen como crema, o sea, lo toman como una crema hidratante. ¿Con qué te hidratas? Con betametasona.
Es literal. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 20 años, doctora. Y cuando la dejo de usar me rasca la piel. Obvio, la piel se acostumbra a su medicamento y cuando no lo tiene, chilla. A mí deme mi corticoide, ¿dónde está mi betametasona? Y si no me da mi betasona, me pongo roja. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar con mucha precaución estos medicamentos, son del uso exclusivo. Sacan pelo. La hipertricosis se puede producir por el uso crónico de los corticoides. Pueden dejar manchas blancas en la piel de nuestros pacientes. Las estrías, porque el corticoide disminuye la inflamación, pero cuando ya el corticoide acabó con la inflamación, entonces también disminuye el grosor de la piel. Y cuando la piel se pone delgadita, se estría fácil. ¿Listo? Miren estas otras lesiones parecen acné. Se llama dermatitis perioral, esas lesiones que salen alrededor de la boca, de los orificios nasales, de los ojos, dermatitis perioral o periorificial. Y los efectos adversos sistémicos, que son más frecuentes en los niños, porque como ellos tienen una superficie corporal más chiquita, tienen menos piel, se absorbe mucho más el producto, ¿listo? Y adicionalmente la piel de los niños es más delgada, entonces todo se absorbe más rápido. Y nosotros aplicamos grandes cantidades a veces de corticoides en los niños y podemos alterar ya no solamente la piel, sino tener efectos sistémicos graves. Entonces los niños pueden tener supresión del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, que es el que controla el cortisol en el cuerpo, que es una sustancia que modula todo el proceso inflamatorio. Entonces los niños hacen una cosa que se llama síndrome de Cushing, por esa razón. Y el síndrome de Cushing hace que los niños se vean gorditos, 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 llenos de estrías con los cachetes rojos. Y es una enfermedad que le daña sus glándulas suprarrenales, que le puede condicionar tener infecciones graves, es una enfermedad grave por el uso crónico de corticoides aplicados. Porque recuerden que lo que uno se aplica en la piel se puede ir por la circulación sistémica. ¿Listo? Entonces, si yo duro mucho tiempo aplicando corticoides, ellos se pueden ir por la circulación sistémica y causar enfermedad. Los niños pueden desarrollar diabetes, hiperglicemias. Bueno, y hay que tener mucha precaución con las edades extremas, porque los viejitos tienen la piel delgadita también. Entonces, ellos también absorben mucho más rápido y hacen más efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, hasta ahí los corticoides. Me habían pedido que les contara también algo sobre esos medicamentos que son de uso casi que continuo en medicina y que generan tantos efectos. Ustedes lo saben, el efecto de los corticoides inhalados, por ejemplo, para los pacientes que tienen asma y que generan también muchos efectos sistémicos. Y yo les quería contar también que los corticoides tópicos son medicamentos que sí usamos y son buenos, pero que tenemos que tener precauciones, ¿listo? Otros medicamentos que utilizamos son los inhibidores tópicos de la calcineurina. Son medicamentos que también disminuyen la inflamación. El que más frecuentemente usamos es el tacrolimus. Consideramos que este medicamento es un ahorrador de corticoide, porque es un medicamento que lo podemos usar a largo plazo y no tiene los efectos secundarios de los esteroides. Es un medicamento más seguro para usar. Bueno, en pacientes que tienen dermatitis atópica. Entonces, en vez de estar usando tanto corticoide, nosotros le dejamos tacrolimus a los pacientes en las áreas donde se brotan más y eso evita la recurrencia de las lesiones, que las lesiones vuelvan tan rápido. Se puede utilizar a largo plazo como mantenimiento, como les menciono, y se puede utilizar en rostro y en pliegues, que son zonas en que a nosotros nos da susto utilizar a veces corticoides, sobre todo en la cara. ¿Cuáles son las desventajas del tacrolimus? No lo puedo utilizar en menores de 2 años porque puede tener toxicidad y efectos secundarios. No lo puedo utilizar al oclusivo como si puedo utilizar algunos corticoides, tapándolo con plástico. No puedo utilizarlo si es un paciente que está expuesto al sol continuamente. Y este efecto secundario es el más importante de todos. Este medicamento es muy bueno, pero rasca mucho. Le rasca la piel de los pacientes. Entonces nosotros de entrada no lo podemos dejar. Hay que dejarlo cuando ya el paciente va un poquito mejor y ya no tiene tantas lesiones, porque le pica o le arde. El otro
que olvidé colocar ahí, la otra desventaja es que el medicamento es costoso. Más o menos una crema de 20 gramos está alrededor de los 70, 80 mil pesos. Es bien costosita. Es muy buena, es efectiva, pero es costosa. El tratamiento sistémico, dentro de los pacientes que están mucho más graves, hay otras herramientas que utilizamos. Una de ellas es la fototerapia. La fototerapia significa meter al paciente en una cámara que emite luz ultravioleta. Ultravioleta tipo A o ultravioleta tipo B. ¿Listo? Entonces les presento las cámaras de fototerapia, por si de pronto algún día un paciente les dice, es que a mí me están haciendo fototerapia, y ustedes ya saben a qué se refieren los pacientes. Es como un ascensor. Y el ascensor tiene por todos lados estos tubos que emiten una luz que tiene una longitud específica de onda. O sea, no es como coger un tubo halogenado de los de la casa, darle la vuelta y meterlo. No, eso no funciona. Tiene que tener una forma especial de fabricación esas lámparas. Y esa luz que emite, el paciente se mete con protección de los genitales, en el caso de los caballeros, y con protección de los ojos. Y el paciente se mete ahí, uno le dice que mueva, que abra, que las axilas, que donde tiene más brote. ¿Listo? Y la luz que emite ayuda a modular la inflamación en los pacientes. ¿Listo? Dicho sea de paso, la solterapia, o sea, la terapia de luz al aire libre, también muchas veces se la recomendamos a los pacientes. Los pacientes con muchas enfermedades en la piel, incluida la dermatitis atópica, se mejoran mucho cuando se dan bañitos de sol en la mañana o en la tarde. 5 o 10 minuticos de baño de sol le mejora mucho las lesiones porque la radiación ultravioleta modula la respuesta inflamatoria. Con protector solar en las áreas que son más peligrosas, como la cara, las orejas, ¿sí? Pero digamos que eso uno lo recomienda como antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, porque es donde no hay tanta radiación. Pero uno le dice a los niños, en vestido de baño, 10 minuticos por un lado, un bañito de sol. Y eso les sirve mucho para las lesiones, es como una fototerapia natural. ¿Qué desventajas tiene la fototerapia? Primero, que a algunos pacientes les vuelve a salir las lesiones cuando se suspende la fototerapia, que requiere un traslado frecuente porque los pacientes tienen que venir a meterse en la cámara de fototerapia 2 o 3 veces a la semana. Y si viven por allá en el altiplano o si viven lejos en la periferia de la ciudad, es difícil. Y por supuesto que los costos son elevados. Más o menos las sesiones de fototerapia pueden costar entre 30 a 40 mil pesos cada sesión. Y si son 3 sesiones semanales, pues eso va sumando. Y los cursos de tratamiento son de meses, entonces es difícil. Bueno, es una terapia supremamente efectiva, es muy buena, pero tiene algunas limitaciones. Y hay otros medicamentos que usamos, les damos corticoides, ciclosporinas, atioprina, metotrexate, medicamentos biológicos hoy en día, como los que se utilizan para rinitis y asma, pero todos estos medicamentos los dejamos para los pacientes que están más graves. ¿Listo? Entonces, esta gráfica la saqué de su módulo virtual, que aprovecho para recomendarles que entren, el material está súper chévere, me pareció de muy buena calidad, las gráficas son bonitas, son fáciles de entender, entonces entren y refuercen porque ahí más o menos es lo que hemos hablado hoy y otras cositas que les pueden servir mucho para repasar. Bueno, entonces lo que uno quiere es disminuir los brotes graves, que la remisión, o sea, el periodo en que la persona no está enferma sea más larga, porque el paciente con dermatitis atópica no se va a curar, se los dije al principio de la presentación y se los repito, es un paciente que va a tener recurrencias, ¿listo? Pero que el tiempo entre recurrencia y recurrencia sea largo, ¿sí? Que el paciente tenga la mayor cantidad de tiempo posible libre de enfermedad y que yo no le ofrezca tantos efectos secundarios al paciente con lo que le voy a dar, porque si lo curo de una cosa pero lo enfermo de otra, pues entonces no hago nada, ¿listo? Y entonces vamos a hablar un poco del medicamento que se llama Atopel. Bueno, entonces Atopel es un tratamiento tópico innovador que se inició por un estudio que se hizo en Polonia, por GEL Polonia, y es un medicamento que se utiliza en la dermatitis atópica leve a moderada. Ya existe, de hecho, aprobación por la FDA, que es el que regula los medicamentos en todo el mundo, pues en gran cantidad del mundo, en gran parte del mundo,
y en Europa ya se está usando en algunos países. A Colombia llegó recientemente, es un medicamento que es innovador y lo más importante de este medicamento es que cubre una brecha que existe entre los emolientes de los que hablamos al principio, las cremas que les mostré, y los corticoides tópicos que nosotros utilizamos todo el tiempo para la dermatitis atópica. No todos los pacientes necesitan emolientes, ¿cierto? No todos los pacientes necesitan corticoides, o por lo menos no todo el tiempo, sino solamente en los momentos de crisis, ¿cierto? Cuando uno tiene dermatitis atópica, ya aprende que cuando está muy malo, tiene que echarse su cremita de corticoide, pero no todo el tiempo puede usar corticoide porque si no aparecen los efectos secundarios de los que hablamos ahorita. Entonces, en esa brecha se encuentra Atopel, listo para cubrir la necesidad de aquellos pacientes que tienen lesiones que no son tan graves, que no necesariamente yo quiero usar corticoides o que ya no puedo usar corticoides y que me sirve para el control de esas lesiones a largo plazo. Tiene una gran ventaja, según yo considero, y es que no tiene fragancias, conservantes ni colorantes, porque esas son precisamente las sustancias que le pueden hacer daño nuevamente a las pieles con dermatitis atópica. Esta gráfica también la saqué de las ayudas visuales que tienen los visitadores cuando van a consulta, y aquí en esta gráfica nos muestra cuáles son las funciones de Atopel, entonces que estabiliza las membranas celulares. Entonces acuérdense que yo les dije que hay una alteración en las membranas celulares y que por esa razón se produce la disminución de muchas sustancias normales que se deben producir en la piel, que hidrata la piel, es decir, que mantiene la cantidad de agua, que el agua no se escape de la piel, alivia la comezón, alivia el picor, reduce el enrojecimiento porque reduce la inflamación, refuerza la resistencia de la piel, o sea, mejora la barrera cutánea y que la piel sea más fuerte, más resistente, y estimula la regeneración cutánea, porque acuérdense que estos niños se rascan y se hacen cicatrices y la piel todo el tiempo está lastimada, entonces Atopel también ofrece ese beneficio. Y es una crema que no tiene corticoide. Tiene 3 componentes principales: la crema lamelar, la ectoína y el extracto de corteza de avellana. En cuanto a la crema lamelar, tienen que saber ustedes que es como un tipo de vehículo que se utiliza en medicina de la biorregulación. Bueno, este vehículo es una crema lipídica. Bueno, acuérdense que yo les dije que las cremas tienen parte de aceites y parte de agua. Bueno, pues esta crema no es la excepción y es la combinación de sustancias que son escualenos y ceramidas. Acuérdense que las ceramidas hacen parte de los componentes de los hidratantes. Bueno, las cremas lamelares hidratan la superficie de la piel, brindan protección a la piel y forman una película delgada sobre la misma. Y lo más importante de la crema lamelar es que facilita la absorción de los otros ingredientes que tiene Atopel. Entonces lo que hace esto es formar como una lámina delgada que permite que la ectoína y el extracto de corteza de avellana ingresen adecuadamente y se queden adentro. ¿Listo? Bueno, y estas son como las convenciones que ustedes van a ver en las ayudas visuales, entonces que hidrata la piel y estimula la regeneración cutánea. Como tiene ceramidas, la crema lamelar, las ceramidas tienen la característica de disminuir la comezón. La ectoína es un aminoácido que es producido naturalmente por microorganismos que nosotros llamamos en medicina extremófilos. Los microorganismos extremófilos son bacterias u hongos o pues microorganismos de la naturaleza que sobreviven a ambientes extremos, que no los mata nada, no los mata la alta temperatura, no los mata la baja temperatura, no los mata la acidez extrema, ¿listo? Son microorganismos que son muy fuertes, que han sobrevivido durante la evolución debido a esa característica. Y entonces a partir de esos microorganismos se descubrió que algunos de esos microorganismos producen ectoína. Entonces por esa razón la ectoína protege las células de los impactos negativos ambientales que son muy fuertes. También estabiliza las membranas celulares, o sea que mejora mucho la barrera cutánea y evita la pérdida transepidérmica de agua.
Como son medicamentos que son, como es una sustancia que es derivado de un microorganismo que es tan fuerte, tan resistente a ambientes extremos, pues por supuesto que también protege a las células de la piel de estímulos agresivos como la radiación ultravioleta, la alta temperatura y la resequedad. Ese es el objetivo de que haya ectoína, ¿listo? En la fórmula de Atopel. Disminuye la inflamación y el prurito en nuestros pacientes. Y el extracto de corteza de avellana, que es la única crema que tiene este extracto, es muy importante. Es un extracto que contiene 3, digamos, componentes: los taninos, los flavonoides y los fitoesteroles. Se usa en forma de compresas, se nota, hay otros estudios donde se ha utilizado en forma de compresas para la inflamación de la piel, para las úlceras por presión, para quemaduras, para forúnculos, para escabiosis, ¿listo? Y el extracto de corteza de avellana se encuentra en las raíces, en las cortezas, en la corteza de la avellana, y es un producto que solamente pues está presente en Atopel, es como la marca que hace distintivo el Atopel de otras sustancias. La ectoína, por ejemplo, sí puede estar presente en algunas otras preparaciones, pero la corteza de avellana pues solamente se encuentra en este producto. La corteza de avellana tiene, como les mencionaba, estos taninos. Estos taninos son sustancias que se han estudiado en otro tipo de estructuras vegetales, ¿listo? Son sustancias que están en las raíces, en las cortezas y en las hojas de muchas plantas en la naturaleza, y son solubles en agua y tienen muchas propiedades astringentes, antiinflamatorias, disminuyen el comezón, también tienen algo de acción antimicrobiana, o sea, como para controlar la cantidad de bacterias que están en la parte superficial de la piel. Son muy seguros porque no tienen una absorción sistémica y no generan pues una interacción con otros medicamentos. Entonces yo puedo utilizar Atopel en combinación con corticoides o con otros medicamentos que el paciente esté utilizando de forma segura, porque esto es natural y no va a tener, digamos, reacción, evento adverso cuando uno lo combine. El extracto de corteza de avellana también tiene otras cosas que se llaman flavonoides, que también son polifenoles, de los cuales la quercetina es el más frecuente, y la función importante de los flavonoides es disminuir la inflamación, porque él disminuye la formación de estas sustancias que son las que aumentan la inflamación en la piel de forma continua. Estas sustancias se llaman el factor de necrosis tumoral, el interferón y las interleuquinas, y esas son sustancias que nosotros ya sabemos y lo hemos estudiado desde hace muchos años, que prolongan la inflamación porque llaman muchas células inflamatorias. Entonces, al disminuir estas sustancias, pues se mejora o se modula la respuesta inflamatoria, y por supuesto que es de gran beneficio para los pacientes. Tiene también otras sustancias, el extracto de corteza de avellana, que se llama fitoesteroles, que son sustancias también que modulan la respuesta inflamatoria en cierta fórmula y le dan como suavidad pues a la superficie de la piel. Entonces el extracto de corteza de avellana, que es como la marca registrada, digo yo, de Atopel, estabiliza las membranas celulares, tiene un efecto antiinflamatorio, astringente, antimicrobiano, hidratante, y disminuye la inflamación y el prurito en nuestros pacientes, que pues esto es lo que nosotros queremos. Si nosotros modulamos la inflamación y le disminuimos al paciente la comezón, pues le estamos ayudando mucho para la mejoría de sus lesiones. Este es brevemente el estudio en el cual se identificó claramente con evidencia científica que Atopel pues tiene un beneficio sobre la dermatitis atópica. Fueron 242 pacientes, de los cuales no hubo mucha diferencia entre hombres y mujeres, era más o menos parejo el grupo, y a esos pacientes se les pidió que durante 4 semanas se aplicaran Atopel en las zonas donde usualmente se brotaban de dermatitis atópica durante 4 semanas. Estos pacientes tenían dermatitis atópica leve a moderada, no había ningún paciente que tuviera dermatitis atópica severa, porque el objetivo de esta crema es tratar los pacientes hasta la mitad de la pirámide que vimos, ¿se acuerdan? Los pacientes que son graves, digamos, no es el nicho, el objetivo del Atopel, sino los pacientes que tienen dermatitis atópica leve o moderada. Y a estos pacientes se le evaluó el SCORAT, que era la escala de gravedad donde clasificábamos el paciente en leve, moderado o severo.
Entonces, lo que se observó con estos pacientes es que la primera visita fue en el inicio, la segunda fue a las 2 semanas y la tercera visita fue a las 4 semanas. A las 2 semanas ya había una reducción significativa, casi de la mitad del SCORAT, del puntaje del SCORAT de estos pacientes, y a la tercera semana había una gran disminución pues, de las lesiones, del picor, había una mejoría en el patrón del sueño de los pacientes. Entonces los efectos encontrados por los autores pues es una actividad antiinflamatoria, la reducción de las lesiones de los pacientes, una reducción también en el comezón, en el picor, la mejoría de la humectación de la piel en las zonas donde se colocaba y una mejoría en el patrón del sueño, que es tan importante para nuestros pacientes con dermatitis atópica. Y adicionalmente ellos también evaluaron el producto en cuanto a las características cosméticas, porque los pacientes se quejan mucho de eso a veces. Esta crema es muy buena, pero huele horrible, ¿sí? Y el niño no se la deja poner. Entonces la característica cosmética de los productos en dermatología es muy importante. No es tan importante como en otros medicamentos, es decir, si el omeprazol, por ejemplo, es amarillo o verde, a mí qué me importa, lo importante es que me quite la gastritis. Pero en dermatología no es así. En dermatología es muy importante inclusive hasta el empaque donde viene el producto, la característica, si es grasoso, si es acuoso, si es pegajoso, si huele feo. Y realmente en el estudio, pues ellos le evaluaron eso a los pacientes y encontraron una muy buena aceptación cosmética en cuanto a la capacidad de esparcir la crema, ¿sí? O sea, una crema que no sea pegotuda, sino que sea de fácil difusión sobre la piel, que se absorbe rápido, que tiene una buena consistencia y que no huele mal. Los objetivos principales de Atopel, se los repito: la sequedad de la piel, o sea, la cerosis, la reparación de la piel, disminuir el enrojecimiento y disminuir la comezón. ¿Y cuándo podemos nosotros utilizar Atopel? Que creo que esa es como ya como la conclusión de la charla. Estas dos gráficas están también en sus módulos virtuales, que les repito son de muy buena calidad y deben repasarlos como para consolidar lo que hemos hablado hoy. Atopel sirve como tratamiento de primera línea en vez de corticoides tópicos. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene dermatitis atópica leve, que tiene poquitas lesiones, que lo que predomina es la xerodermia, pues yo todo el tiempo le puedo dejar la humectante, que son los punticos rojos. Yo todo el tiempo le dejo la humectante, pero en los momentos de crisis, de mayor crisis, yo le puedo dejar Atopel para el control de sus lesiones. ¿Listo? En los sitios donde el paciente tiene más brote o más recurrencia del brote. Y también puede utilizar Atopel en los mismos sitios, pero combinado con los corticoides cuando los brotes sean muy graves. ¿Listo? Recordemos que no hay contraindicación para el uso de estos medicamentos junto con los corticoides. Yo creo que este medicamento podría servir muy parecido como al tacrolimus, ¿listo? Porque el tacrolimus lo utilizamos como para el control de la enfermedad, como de mantenimiento. A mí me parece que más que una competencia con los corticoides, porque no lo es, o con los emolientes, porque tampoco lo es, con otro tipo de medicamentos que utilizamos como el tacrolimus sí pudiera ser. ¿Listo? Porque son medicamentos que a largo plazo nos reducen las exacerbaciones, las recurrencias de la enfermedad. Bueno. Igual recordemos que la presentación de Atopel es pequeña, son creo que 30 gramos. Sí, entonces es una crema pequeña, entonces no es una crema mililitros. No, entonces es una crema pequeña comparada con la de 500 gramos o 200 mililitros que veíamos. Por supuesto no es una crema que nosotros le vamos a formular al paciente para que se aplique como emoliente en todo el cuerpo, porque no le va a alcanzar un tubo para todo el cuerpo ni siquiera la primera vez. ¿Listo? Entonces, bueno, les quería decir que este es un producto pues eficaz en el tratamiento de la dermatitis atópica, que tiene propiedades conocidas por sus componentes naturales, antiinflamatorias, antipruriginosas, reduce la resequedad de la piel, es una crema segura que no va a causar exacerbaciones ni irritación de la piel. De los 242 pacientes que evaluó el estudio, solamente 2 pacientes se quejaron de que las lesiones habían aumentado o que la crema les ardía o les rascaba un poco. El resto no, y eso es muchísimo más del 90%.
y puede ser recomendado para el uso en cualquier parte del cuerpo, excepto en las áreas donde el paciente tenga acné, porque pues en esas áreas se puede empeorar el acné de los pacientes. ¿Listo? Y ya, muchas gracias. Doctora, por favor, es que tenemos una pregunta desde Cali. Buenos días. Doctora, tenemos una pregunta desde Cali. Entonces la pregunta dice, en medicina bioreguladora, ¿qué tratamiento se debería hacer para la activación de la filigrana? Para activar también de dentro hacia afuera, para lograr una total recuperación del paciente, o definitivamente no tiene recuperación o activación por el gen. Y definitivamente en estas patologías solo son de mantenimiento permanente. Sí, el gen de la filagrina, recuerden. Es lo mismo que hablábamos hace un rato. En realidad nosotros no podemos reemplazar la función de un gen con una medicina, digamos, bioreguladora ni con ninguna medicina, ¿sí? No por lo menos hasta el momento. Esperemos que en algún momento de la evolución de la medicina y de los medicamentos, pues nosotros podamos lograr suplementar la función de los genes de alguna forma. Desafortunadamente, cuando uno tiene claramente una alteración de la filagrina, que es en general cuando los niños tienen dermatitis atópicas muy graves, severas, nosotros no podemos devolverle como tal la proteína a la persona, porque eso es una proteína, viene codificada por un gen. O sea, cada gen codifica para la producción de una proteína. Ustedes no saben la cantidad de proteínas que produce el cuerpo humano. Entonces, desafortunadamente no se puede, pero lo que sí se puede hacer es reemplazar los productos finales que se generan por la función de la filagrina. ¿Listo? Entonces, digamos que la primera pregunta es que no se puede, que lo que nosotros debemos hacer es suplementarle al paciente todo el tiempo con emolientes, hidratantes, restablecerle la barrera cutánea al paciente. Y por otro lado, la segunda pregunta era si… o definitivamente no tiene recuperación o la activación por un gen. Y definitivamente en estas patologías son de mantenimiento permanente. Sí, esa era la otra respuesta, son de mantenimiento todo el tiempo. Igual que la psoriasis, igual que el vitiligo, igual que la rinitis alérgica. Entonces el niño que es rinítico de chiquito sigue siendo rinítico de grande. Lo que pasa es que digamos en la rinitis y en el asma sí por bioregulación se puede generar un poquito más de mejoría y control a largo plazo. Eso sí, inclusive hay pacientes que se mejoran del todo y nunca vuelven a tener otra vez rinitis alérgica grave como cuando eran niños. Pero en dermatología el Atopel no nos va a ofrecer eso. Él lo que nos va a ofrecer es mejorar la barrera de la piel, evitar las exacerbaciones, que a largo plazo el paciente se sienta mejor y esperemos que de todas maneras la investigación siga avanzando y nosotros podamos ofrecerle otras cosas al paciente. Pero es muy importante que el paciente sepa que por lo menos por ahora debe cuidar su piel de forma continua. Además, porque si nosotros le decimos al paciente que él sí se va a curar de eso, el paciente se descuida, ¿sí? Es como una característica que tienen las personas, todos tenemos esa característica. Si nos dicen que algo está bien, entonces yo lo dejo de lado y ya no lo vuelvo a retomar. Entonces, estos pacientes sí son de control continuo, todo el tiempo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y es, ¿por cuánto tiempo recomienda el uso de cremas en niños? ¿Hasta por cuánto tiempo se utiliza en forma continua? Las cremas hidratantes, que son las que les mostré muchas, todas esas, deben ser de forma continua y sin interrupción, ¿sí? Porque si el paciente tiene una disminución en la producción de sus proteínas, incluida la filagrina, eso no se va a quitar. Eventualmente, en la adolescencia mejoran mucho los pacientes. Con el cambio hormonal disminuye la resequedad y el paciente está mejor en la adolescencia, ¿sí? Eventualmente, pero por lo menos la resequedad la va a tener toda la vida, ¿sí? Siempre va a tener tendencia a tener una piel seca. Por supuesto que la hidratación con cremas debe ser durante toda la vida también. Gracias, doctora.
Bueno, en conclusión de lo de pues Atopel, vemos que pues la dermatitis es generada muchas veces por el estrés y por la ansiedad. Entonces pues nosotros manejamos un producto que es Neurexan. En dado caso que pues nos llegue una persona que diga, bueno, yo sufro de estrés y debido al estrés sí. Tengo dermatitis, entonces pues me da prurito, bueno, todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿podríamos recomendar Neurexan y Atopel? Pues yo la verdad no conozco mucho las características del Neurexan. Si es un medicamento que no tiene contraindicaciones con otras patologías, con otras enfermedades, otros medicamentos, yo creo que sí. En niños no sé cómo sea la formulación en realidad. Habría que tener precaución en niños, pero en pacientes adultos que, digamos, se quejen mucho de la rasquiña, digamos, que les genere mucho desespero la comezón de la piel, me parece que puede ser, digamos, un complementario del tratamiento en estos pacientes. Sobre todo si eso mejora el sueño, estos pacientes pues se pueden beneficiar de estos medicamentos. Nosotros utilizamos mucho los antihistamínicos, ¿listo? Son medicamentos que usamos casi que de combate con estos pacientes, porque es que los antihistamínicos duermen al paciente y si el paciente duerme está mejor y ellos también disminuyen el prurito de por sí. Entonces ese es un medicamento que en dermatitis atópica lo usamos casi todo el tiempo, por lo menos en los eventos agudos cuando el paciente está peor y luego le vamos bajando hasta que el paciente pues ya se regula solito. Si no hay contraindicación del uso de antihistamínicos junto con el Neurexan, no importa, porque estos pacientes con dermatitis atópica casi siempre están tomando antihistamínicos. Gracias. ¿Alguien va a preguntar? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Estuvieron todos muy atentos y eso me alegra mucho. Espero que hayan aprendido mucho hoy. La garantía de altísima calidad de los medicamentos de GEL es otra de las razones por la cual hemos ganado la confianza de médicos y pacientes. Desde nuestras materias primas naturales hasta el producto terminado, garantizamos los más altos estándares de calidad internacionales, como las buenas prácticas de manufactura, que son certificadas por instituciones como la FDA de los Estados Unidos. GEL es líder mundial en la fabricación de ampollas homeopáticas con más de 90 millones de unidades al año. En Colombia, GEL hace presencia como filial desde 1997 y es una de las principales subsidiarias en el mundo. GEL Colombia es líder del mercado de medicamentos homeopáticos y está dentro de las 20 compañías más grandes del mercado ético farmacéutico colombiano. Comercializamos más de 220 medicamentos para todo tipo de áreas terapéuticas en medicina humana y veterinaria que cuentan con registro INVIMA o ICA. Más de 13.000 médicos prescriben los medicamentos GEL y más de 1 millón de pacientes utilizan nuestros productos. GEL es una multinacional alemana especializada en desarrollar y fabricar medicamentos de origen natural con presencia en más de 50 países. En GEL nos distingue el compromiso con la investigación científica. Los medicamentos GEL son efectivos y altamente seguros en el